Muy bien, y le damos la bienvenida a esta clase de introducción de Astro Psico Jung, versión 2026. Bien, yo soy Flor Poggio, soy astróloga, investigadora en astrogenealogía, astróloga evolutiva y siempre muy interesada en la mirada psicológica, ¿no? O sea, tenemos una información genial los astrólogos, pero ¿qué hacemos con eso? Y por eso ideamos este curso junto a... Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Caterina Cafelli, soy psicóloga, am, una apasionada por la psicología analítica junguiana, magíster en mindfulness y otra serie de certificaciones en psicología, en distintos enfoques de psicología que me han permitido como ampliar la mirada y poder compartir otro tipo de, como de miradas y de enfoques que se complementan también con la carta astral. Por eso decidimos con Flor poder hacer este seminario, esta formación, que hace eso precisamente, integra la psicología en con diferentes enfoques, más la astrología y obviamente la psicología evolutiva, ¿no? Claro, porque también eres astróloga, aunque tú no lo dices, también eres astróloga. Sí te conocí en algún curso de astrología y dije, Sí. esta es con todo tu conocimiento y también tu amorosidad para explicar, para compartir. Y digo, bueno, hoy por hoy sentimos que es la herramienta que necesita todo astrólogo, ¿no? Estudiamos astrología y tenemos mucho conocimiento, que si los tránsitos, que si entonces, que si está pasando esto o está pasando aquello. Sin embargo, es una herramienta que tiene mucho poder y ese poder se puede usar bien, la verdad, o se puede usar mal. Me parece que la clave como astrólogos es prepararnos para ese encuentro con el otro y ver cómo compartir este conocimiento, de qué le puede servir al otro este conocimiento. Además de, digamos, vos nos traes las herramientas psicológicas, ahora lo vamos a ver, ¿no? De ver como todo con más profundidad que está escrito en la carta natal. La segunda instancia sería qué hacer con eso. Y esta formación que ideamos juntas, este seminario de 3 meses, tiene como las dos perspectivas. Primero una mirada psicológica profunda y después qué hacer con eso, ¿no? Esta vez nos enfocamos mucho en estas dos partes. Exacto, porque claro, en el fondo vimos, ¿no? Que cuando integras eh, estas dos miradas, puedes ir a espacios de la psique, ¿no? Del alma, espacios que falta poner luz ahí, porque en el fondo estamos muy centrados muchas veces en como la parte más técnica, viste, como eh, la parte como más puesto el ojo en la forma y no tanto en el fondo. Entonces lo que trae la mirada psicológica, como tú dices, es conocemos, ¿cierto? La carta, que es para mí, ¿no? Es como el mapa del alma, la radiografía del alma, ¿no? De nuestro camino. Pero, ¿qué hacemos con eso y cómo podemos aprovecharlo? Porque encierra un tesoro, una información que si la vas descubriendo, te va trayendo información sobre tu propio camino y sobre tus experiencias y sobre cómo ir hilando este proceso que Jung lo llamó el proceso de individuación, hilando, ¿no? Como todas estas partecitas que después vamos a ver, como las vas hilando y vas eh, caminando ese proceso ese viaje de individuación. Así que Sí, creo que es un muy buen
muy buen complemento. Me queda de lo que decís algo que es muy, muy propio de este tiempo, no sé si te parece, que es como, bueno, dame una astrología que me permita hay algo que tiene que ver con la rapidez, ¿no? Resolver un tema actual. Y sí, claro, pero esta mirada te permite las dos cosas, ¿no? Una mirada muy profunda, es echar luz sobre la raíz, y por eso también, viste que yo lo combino después con astrogenealogía, ¿no? Como mirar una raíz muy profunda acerca del problema actual y a la vez tener herramientas para poder desbloquear. Pero hay algo en este querer desbloquear lo inmediato o la mirada puesta en cierto éxito material que esto disuelve, ¿no? Como primero pone otra visión acerca de qué sería el éxito o qué sería estar sano o qué sería estar cuerdo y hablamos de este proceso de individuación, ¿no? Nosotras ahora les vamos a compartir pantalla con un pequeño PowerPoint. Entonces, en ese proceso de individuación hablamos de irnos sintiendo más completos en el proceso que es vivir y no solo desbloquear temas para el éxito, o sea, desbloquear temas para, sí, para un éxito, pero un éxito que tiene más que ver con aprender a vivir. Yo lo llamaría así, no sé si a vos te parece bien esto como dentro de los términos de lo psicológico que venimos hablando, ¿no? Este de vivir en plenitud o algo por el estilo. Sí, 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 totalmente. Pasa que, claro, está un poco como sobrevendida la palabra, ¿no? Plenitud, como eh, vivir bien, pero en el fondo es intentar, ¿sí? Y intentar y hacer todo nuestro, poner todo, todo lo mejor de nosotros para poder vivir en sintonía y en sincronía con lo que nuestra alma vino a hacer acá, a este planeta, ¿sí? Entonces, y claro, ¿cómo te puedes guiar, no? Por eso que nosotros en nuestro seminario hablamos también de la cartografía, ¿no? La cartografía de este proceso, de este mapa que te va guiando, que es la carta astral, eh, pero para poder navegar, ¿no? Y poder encontrar estos caminos, tenemos que profundizar en estos temas que nos van a ir trayendo cada vez más información de por dónde caminar, ¿sí? Bien. Yo diría que es como profundizamos en el conocimiento psicológico de la estructura psicológica dentro de la carta natal. O sea, Caterina, en nuestra reunión que hicimos, Caterina como me trajo toda la información psicológica y ¿qué hicimos? La aplicamos a la carta natal. Acá hay algo como bien, bien conciso, ¿no? Que es vamos a poder leer en la carta natal esos temas profundos que hacen que por ahí no estemos alineados o en sincronía con lo que vinimos a experimentar. Que eso podría ser como alinearnos con este proceso de individuación, ¿no? Como estar en sintonía, yo digo en plenitud con lo que venimos a experimentar. Hay algo, una palabra que usas vos mucho en nuestra formación, en nuestro seminario, que es como sostenernos en el proceso. Sí, Que bueno, ahora vamos a ver qué es el sí, proceso de confrontación con la sombra, ¿no? Sostenernos en el proceso cuando está re lindo y cuando no está tan lindo también. Yo lo traduzco como a mis términos más sencillos, ¿no? Pero vamos a aprender a sí. leer esto en la carta natal y también a ver cómo podemos ayudar. ¿Te parece que compartamos el PowerPoint? ¿Querés decir algo más antes de compartir el PowerPoint? Eh, bueno, esta formación nosotros la elaboramos, la construimos para, con la idea de poder ayudar eh, a los astrólogos a tener una mirada diferente y ampliar la mirada, una ampliación de la mirada que tienen, pero también si aquí hay alguien que nos está mirando y no es astrólogo, también puede hacer esta formación porque no, a ver,
no, no vamos a revisar, por ejemplo, tránsitos, ¿cierto? No vamos a ver aspectos, no vamos a ver, vamos a tener más o menos como dos o tres grandes bloques, ¿sí? Que sería más o menos como un primer bloque que tiene que ver con todo lo que es la psicología más profunda y la estructura, ¿no? De la psique, ¿sí? Vamos a ver, ¿cierto? Cómo está conformada, las distintas capas que tiene, ¿sí? Vamos a ver también temas de trauma y vamos a ver unos autores bien importantes. Después vamos a ver un poco de un momento que va a tener astrología, pero no tan específica, digamos, como tránsito. Y después vamos a ver otro bloque en el que vamos a ir como aplicando lo que hemos ido mirando. Entonces, si bien es cierto, es como muy enfocado a los astrólogos, pero sí, aquí hay personas que quieran hacer esta formación, van a poder tener un espacio y porque además está nuestro acompañamiento durante el proceso que dura el tiempo que dura la formación. ¿Sí? Sí, que son 3 meses, 13 clases, una vez por semana. Ahora, lo que tengo para decir yo al respecto es, o sea, Caterina nos va a enseñar todos estas estructuras psicológicas que se van formando, y sí hay algo muy específico para astrólogo que es dónde se alojan en la carta natal. Ya tuvimos personas que no eran astrólogas y la hicieron, bueno, es una forma de introducirte. Hay cosas que por ahí no es que vas a poder leer la carta natal si no sos astrólogo, si sos sí. O sea, hoy ahora en el PowerPoint vamos a mostrar un cuadro, ¿no? Entonces, de la estructura psicológica, ¿dónde están los complejos? ¿Dónde se alojan? Bueno, en la casa 4 entran ahí, están en la sombra, está Lilith, está la luna. Bueno, si no sos astrólogo, esa parte no es que lo vas a poder leer en una carta. Si sos astrólogo, sí. O sea, si sos astrólogo, te da una Sí, herramienta concisa para ubicar cada parte de la estructura de la psiquis que nos va a enseñar Caterina en la carta natal. Y también, si sos astrólogo, hay 2 capítulos, 2 clases específicas que son cómo guiar y sostener procesos en la carta natal. ¿Por qué? Porque el astrólogo es el psicólogo. Somos consultados cual psicólogo y no somos psicólogos. Entonces, no sabemos cómo encarar la consulta, qué decir, qué no decir, cómo sostener, o sea, cuál es el lugar del astrólogo. Un psicólogo estudia mucho cuál es su lugar. No, el psicólogo exacto, no es mamá, no es papá, cuál es su lugar, y Catalina nos va a dar muchas herramientas para esto. Yo siento que hay como una gran necesidad de esto entre los astrólogos, para sentirnos seguros con qué hacemos con todo. O sea, tenemos toda la información, ¿y qué hacemos con eso? Es como que ahí hay un exacto. vacío, ahí hay un vacío. Ese vacío se llena en este curso y eso es muy importante. Como ya estamos hablando de cosas del PowerPoint, Dale, que nos sí, quedó tan lindo, te propongo compartirnos compartirlo. Bueno, nuestro seminario de 3 meses se llama Astro Jung, el viaje psicológico que revela la carta natal. ¿Y qué vamos a ver con respecto a Jung, a lo jungiano? También vamos a ver otras cosas psicológicas, pero con respecto a Jung, te paso la palabra. sí. Bueno, acá vamos a ver varias cosas. Vamos a ver un primer momento, ¿no? Donde vamos a descubrir por qué se diferencia de de la psicología psicoanalítica, que es la freudiana, ¿sí? Y acá es interesante esta parte porque, claro, Jung es el creador de la psicología analítica. Él es el creador de este concepto, ¿no? Del proceso de individuación que es como, tal como lo dice ahí, ¿no? Es del ego al encuentro con el verdadero ser. Significa que es ese camino que acá podemos ver, ¿no? Todas estas pequeñas partes, ¿no? Sí, complejos, sincronicidad, sombra, pesimismo, los tipos psicológicos, los arquetipos, son estas pequeñas partecitas, ¿sí? Que están de alguna manera separadas, ¿sí? Están separadas y van quedando separadas por la construcción del ego. Jung plantea
en un primer momento ir analizando cada una de estas partes, pero luego tenemos que volver a integrar. Y todo ese proceso de volver a integrar estas pequeñas partes forma parte del proceso de individuación. Y acá es importante como distinguir que el ego es una estructura primordial, esencial, que nos permite estar en esta vida, en esta dimensión, interactuar, pero tenemos que mantener un ego más o menos controlado, ¿sí? Pero tenemos que ir hacia el encuentro del self, ¿sí? Es un ego que te permite funcionar, ¿sí? Pero ir hacia el encuentro del sí mismo, que es el verdadero self. Que Y yo ese es quiero el decir algo proceso. si me permitís, algo que aprendí con vos, digamos que de alguna manera el ego se estructura, vamos a ver bien cómo se va estructurando desde las experiencias de la infancia, el trauma, y que es necesario, si no hay ese ego estructurado, no No, podemos llevar un proceso de individuación. O sea que también Kate nos va a enseñar a distinguir esto, como decir, bueno, hay personas que no, entonces por eso no hay una estructura que me permita afrontar la vida. O sea, que el ego en este sentido es como lo que nos sostiene. Ahora tiene como una estructura que después hay que integrar. Por eso es como si este conjunto de cosas hiciera un ego que en el fondo, para ir hacia el self, hay que reordenar, o me gusta la palabra integrar o reconciliar, porque también tenemos reconciliar. otro seminario donde trabajamos con sistémica y es como cuando vamos reconciliando, todas estas cuestiones se reordenan y entonces ahí sí hay un viaje donde vamos de esa primera identidad que es como podríamos decir que es más dura, podríamos decir que es más cerrada, hacia el verdadero ser. Y una cosa, no lo quiero extender mucho ahora, vengan a la clase, No, pero sí, una cosa sí. re linda que decís vos, el proceso de individuación no hay un ya llegué, aclara esto, ¿no? Como, entonces, ¿cuándo llegamos? ¿Llegamos a los 35? ¿Llegamos a los 42? ¿Cuándo llegamos al verdadero ser, Kate? No, no, no. La Claro, psicología del desarrollo nos habla de que es un proceso eh, continuo, es durante toda la vida, ¿no? No tiene una meta, un punto exacto en el que tú llegas y tú dices, bueno, ya terminé está. mi desarrollo, terminé mi proceso de individuación, esto ya estoy pura, es un, es un proceso a lo largo de todo el ciclo vital. Claro, Entonces, a mí me gusta porque es muy astrológico, ¿viste? Como que para los que saben astrología y saben tránsitos y todo, como, ¿y cuándo llego? Y hay etapas de la vida que te van a traer cada vez una oportunidad más potente de ir rompiendo ese ego, o sea, cada vez se pone la vida más intensa. Esto incluso lo dice Jung, aunque lo diga sin astros, ¿no? Como el inconsciente colectivo se pone intenso en cuanto vos te resistís, ya llega un punto donde va a romper algo de esa estructura para que este algo nuevo emerja. Pero bueno, me gusta eso porque es muy astrológico, saber que siempre vamos a estar invitados a una apertura más hacia ese verdadero ser que lo podríamos asociar con el self, ya nos vas a explicar qué es o el el sí self, mismo, o el sí mismo, exacto, por ahí no la es la idea que totalidad, sea, sí, porfa. seguimos, sí, Bien, acá tenemos otra lámina porque, o sea, vamos a ver toda esta estructura psicológica junguiana, ¿sí? Pero vamos a agregar una especie de profundización más moderna también sobre los asuntos sí, que tienen que ver con el trauma y como en genealogía y en sistémica trabajamos con el transgeneracional, esto nos pareció muy importante. Y acá nos traes otros autores, otras miradas, otras técnicas. sí. Tenemos dos grandes clases sobre trauma del desarrollo estructural y trauma sistémico, ¿sí? Autores tan maravillosos como Gabor Maté, Peter Levine, Van der Kolk, y que en el fondo creo que es muy importante tener de base conocimiento eh, sobre el trauma, sobre los complejos traumáticos, ¿sí? Eh, comprender.
¿sí? ¿Qué es lo que es en realidad el trauma? Porque también es una palabra que está como sobrevendida, como que todo es Sí, sí, trauma, sí. y bueno, y acá nos vamos a dar cuenta que el trauma no es el evento, no es el evento, es lo que sucede dentro de nosotros como resultado de lo que nos pasó, y el trauma queda alojado en el cuerpo, ¿sí? A través de todo nuestro sistema nervioso, es como que queda permeado de esta situación traumática. Y por eso, que ahí podemos ver que los animales en estado salvaje, ellos están continuamente expuestos a traumas, se los van a comer, ¿no? Pero ellos completan instintivamente todas sus respuestas de defensa, ¿sí? Y luego liberan esta energía del estrés acumulado, que es algo que nosotros no hacemos, y por eso que nuestro nuestro cuerpo queda de alguna manera preso de toda esta energía que nos fue liberada como corresponde, como lo hace la naturaleza, a través de una serie de movimientos, sacuden el cuerpo, se ponen en el suelo, se estiran, se Una pegan, maravilla. patalean, hacen una cantidad de movimientos específicos para liberar esta energía de estrés acumulado, y por eso que ellos no sufren de trauma, si no Mm. estarían, Sí, vivirían traumados en la selva, ¿no? Entonces, dos cosas. bueno, esto es una pequeña pincelada, vamos a ver mucho, ¿sí? De lo que es el trauma, el desarrollo, el estructural, el sistémico. Vamos a ver la etiología multisistémica del trauma, que eso es súper importante, ¿sí? Porque no es solo, diferentes capas de la sociedad y del mundo que contribuyen a que ocurra y se mantenga y se cronifique este trauma. Entonces, vamos a recibir consultantes, no les quepa la menor duda, con algún grado de trauma, y tenemos que saber cómo afrontarlos, cómo tratarlos, y comprender de manera empática y compasiva el origen de este sufrimiento humano. Entonces creemos que es súper importante tener un par de bloques profundos de esto. Sí, además que aprendemos también a ubicarlo en la carta natal, ¿no? O sea, acá dos cosas que se me ocurrían muy importantes. Una era el trauma queda grabado en el cuerpo, esto está en la carta dónde, y después, aunque el estímulo no sea igual de mayor que aquello que dañó, reaccionamos automáticamente de la misma manera. Esto lo vemos en varios ejemplos, ¿no? Como por Sí, ejemplo, el ejemplo que poníamos, te golpean la puerta y como la vez que pasó algo terrible, te golpearon la puerta, ya todo tu cuerpo sí, reacciona de una manera, ¿no? Se repite ese trauma. Y esto lo vamos a ver y con los modos defensivos, ¿te acordás? Con los elementos, alojado en la carta natal, o sea, mirando la carta natal, si sos astrólogo, vas a poder ver en qué sistema, o sea, de qué manera opera esta reacción que viene directamente en el cuerpo, que es defensiva y que no puede ser liberada. Además de herramientas de liberación. Entonces, eh, es un exacto. capítulo profundo donde vamos a indagar en profundidad, pero también va a haber herramientas de detección relacionadas a la astrología. Dice que esto Sí. está buenísimo. Venía o después de No, esto, justo, pero, ¿no? Esos modos de supervivencia. Bueno, no me acuerdo cómo se llaman las organizaciones defensivas, Sí, eso quedó muy bueno, tiene mucho que ver con los elementos, ¿no? Entonces, sí, bueno, este es uno de los gráficos, hay varios gráficos astrológicos que te van a ayudar a ordenar todo lo que Caterina nos va a enseñar en la lectura de la carta natal. Este es uno que es clave, es uno. Pues tenemos la matriz las, de las individuación, matrices. ¿sí? ¿Por qué lo pusimos? Para el que es astrólogo sepa que le vamos a enseñar a leer en tal o cual planeta dónde están los complejos, ¿sí? Dentro de qué, cuáles son todos los arquetipos de la carta natal que están en general en la sombra, con qué de la carta natal se construye la máscara y cuál es la forma, qué es lo que vamos a proyectar en este viaje hacia el sí mismo. O sea, la idea no es explicar el cuadro, porque chicos, para explicar este cuadro hace falta todo el contenido, pero lo pusimos como para que quede clarísimo
que sí vas a aprender a estructurar todos estos temas en la carta natal y te va a dar certeza tanto, diría yo, del origen, que sería el trauma, como del camino hacia la liberación de ese trauma. Y después, cuando viene lo que viene ahora, que son las herramientas de qué hacer en lectura, o sea, acá tenés el origen del trauma, cómo se estructura y cuál es el camino hacia la liberación. Y en esa parte entra lo que viene ahora, Caterina, que es qué hacemos los astrólogos con toda esta información. ¿Entendés? Sí, sí, y por eso que también cuando estuvimos durante toda esta construcción nos dimos cuenta que también es importante, vamos a tener 2 módulos de psicología clínica para astrólogos. Sí hay que hacer la distinción de que los astrólogos, como bien dijimos al inicio, los astrólogos no son psicólogos y por lo tanto obviamente que acá no vamos a enseñar psicoterapia clínica, ¿sí? Sino que vamos a dar herramientas de psicología clínica, herramientas eh, de, de psicoterapia, ¿sí? Para el encuentro con el consultante, ¿sí? Y cómo poder sostener el proceso significa que en el fondo, primero, tengo que es fundamental, que es lo primero una de las cosas más importantes que te enseñan en psicología clínica, que es la entrevista, ¿no? La entrevista, el encuentro con el consultante, tenés que, es un setting, ¿no? Y hay una serie de herramientas que tienes que tener claro, ¿sí? Y por ejemplo, acá tenemos observar, proponer, explorar, escuchar, integrar. Y además de eso, por ejemplo, tienes que hacer un buen encuadre, que eso es fundamental, que es como delimitar, y tienes que poner ciertos límites, ese es el encuadre, ¿Cómo nos ¿ah? cuesta Porque, eso? Perdón, pero sí, yo como astrólogo, ¿no? Como ese encuadre, o sea, acá pusimos algunas cosas. Los apuntes de Caterina son extensos, ya están listos sobre todo esto. La verdad, yo lo leí y dije, esto es lo que necesitamos. ¿Qué es eso del encuadre? Es como decir, ¿hasta dónde está, cuál es el tiempo de nuestra sesión? O sea, hay algo que decís de como de una propuesta inicial, un desarrollo y un final, que esto se acuerda al inicio. Yo cuando lo leí, son cosas que aprendí a hacer, Kate, pero llevo mucho tiempo de práctica y soy muy intuitiva, ¿no? Como, ¿cómo hacer este encuadre para que también la persona por ahí llega con una expectativa, ¿entendés? Que en una lectura yo le voy a decir quién es, ¿no? Como, entonces hay algo de ese encuadre que es como, ¿qué es lo que voy a ofrecer? ¿Cómo se va a desarrollar? Es muy interesante. Y también es y cierto que hay gente que sostiene procesos con la carta natal. ¿Qué quiere decir? O bien una vez por mes, porque también enseño a flores de Bach, o bien una vez sí, al año, pero hay como un proceso con la carta. Entonces, nada, te interrumpí porque me claro. parece como que yo lo leí y dije, esto es lo que necesitamos. Y por supuesto, porque además tienes un rol que tiene un límite también. Entonces, también es importante en este encuadre cuáles son los límites del consultante y cuáles son los límites del astrólogo, ¿no? Que está ahí. Y cómo es la relación terapéutica. Y eso es súper importante, cómo es la relación terapéutica. Y ahí aparece la alianza terapéutica, el rapport y una serie de conceptos que son importantes conocerlos, ¿sí? Porque primero, a ver, creo que eso es parte como fundamental, ¿sí? De toda relación en la que hay dos personas, ¿no? Hay, hay una serie de cosas que se están moviendo, eh, y porque tenés que conocer hasta dónde, ¿no? ¿Hasta dónde? Porque cuáles son tus atribuciones, tus no atribuciones, ¿no? Y lo mismo el consultante, porque pasa muchísimo que uno u otro puede sobrepasarse en su rol, Sí. ¿sí? Y, y,
y bueno, y ahí sabemos desde la psicología sistémica que se produce un desorden, ¿no? Cada uno tiene que ocupar su lugar que le corresponde, porque bueno, esta consulta astrológica es un pequeño sistema, sí que está integrado por dos actores, ¿no? Y que cada uno tiene su rol y debe respetarse. En el momento que no respetamos el rol, se produce el desorden y aparece el caos Claro, de una. esto es como muy psicológico. Vos sabés que yo estuve como muchos años de análisis y estuve en pareja también con un psicoanalista, entonces hay como unos límites muy claros. Y también los psicólogos tienen muy claro, o sea, para cuando lleguemos acá ya vamos a haber estudiado con Caterina muchísimos de los conceptos fundamentales. Y hay un concepto fundamental que se llama proyección, que por supuesto que es como cuando se proyecta en el otro lo que no puedo ver de mí mismo. Obviamente que esto como astrólogos nos va a pasar con la persona que llega. Entonces, primero conocerlo y después saber qué hacer. He tenido casos, Kate, de astrólogos amigos que me dicen, no, yo cuando viene la persona no la suelto. Yo mis lecturas son de 4 horas, porque yo no la suelto hasta que no le di lo último. Y yo digo, ¿y por qué ese marco? ¿No habrá una proyección de la necesidad de algo con el otro? Entonces, no digo ni que esté bien ni que esté mal, como decís vos, cada uno tiene que reconocer, ordenar, ¿no? Ordenar es muy sistémico también. Bueno, ¿cuáles son mis talentos? ¿Qué tengo para entregar en una lectura? ¿Cuál es el tiempo que dura? Y esto también se le ofrece al consultor, tiene que haber un acuerdo, me refiero, y dentro de ese marco se Exacto, permite de repente este desarrollo que está acá en la lámina, ¿no? Y es como más es, feliz para las dos partes cuando termina. exactamente, exactamente. Bueno, claro, eso también se estudia en psicología, ¿no? Lo que tú hablas de la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Que tiene que ver con lo que yo transfiero, ¿no? A través de las proyecciones al consultante. Pero bueno, lo vamos a ver más profundo en las clases, y luego vamos a ver cómo sostener esto, cómo sostener lo que emerge en la consulta, porque van a emerger emociones, tenemos un ser humano al frente, vacíos, silencios, eh, gestos, eh, tenemos que ver cómo sostenemos este proceso, ¿cierto? Y para eso, que es importante, nosotros vimos que estas 4 preguntas que tienen que ver con el criterio clínico, entonces poder hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con lo que emerge? ¿Qué es lo que necesito, ¿no? Comprender, ¿sí? De lo que está apareciendo. ¿Es necesario Esta intervenir? es clave. Y Eso es súper me suena importante a porque y siempre si queremos intervengo intervenir. para qué, como yo tengo una información, yo Exacto. lo trabajo mucho con mis chicas de terapia floral, viste que soy maestra, ahí te conocí hace muchos años, ¿no? Como que hago esta interacción con la astrología. Ok, ¿es necesario decir todo lo que veo en la carta natal? Es Y como, es necesario, claro, y es necesario intervenir cuando aparece un silencio. porque acompañamos, emergen emociones, o sea, la carta natal realmente nos habla de este viaje de individuación. No nos dice porque vos sos así. Hace mucho tiempo tuve una alumna, Kate, que me decía, tengo un consultante que no se quiere hacer cargo de su Plutón, ¿qué hago? Nada, le digo, no hagas nada. O sea, claro, yo lo traigo algo muy coloquial, pero es como que nos tenemos que dar cuenta que la carta natal es una especie de ayuda muy profunda. De hecho, para los psicólogos que saben astrología, vos lo sabés que es una ayuda muy profunda, pero tienen la herramienta de esto. Bueno, y si la persona no se puede meter con esta hora, porque surge toda una emocionalidad. Entonces, va a haber herramientas para esto, para que yo tenga como alguna certeza de cuándo intervenir y cuándo no, de cómo acompañar una emoción, un silencio. Claro, y en ese ejemplo que tú pones a ver, este consultante no se quiere hacer cargo de su Plutón. Bueno, veamos Tu Plutón. si es él el que no se quiere hacer cargo o soy yo misma Bueno, la que no Plutón se quiere habla de hacer una cargo de intensidad, ¿no? Como de una que estoy, intensidad, de una necesidad. Entonces era muy claro, ¿por gracioso. qué tengo tanta necesidad de querer que se haga cargo? ¿No será que
qué pasa con mí, con mí no querer hacerme cargo de algo, ¿no? Bueno, siempre Eh, para ser mejores terapeutas, astrólogos o lo que sea, es bueno llevar un proceso personal. siempre. Por supuesto, por eso Kate también dice, es que ya tuvimos en nuestra formación pasada dos o tres de las chicas que no sabían nada de astrología, igual estaban chochas, porque aunque veían, aunque cuando veían el gráfico decían no sé cómo lo aplico, el concepto lo habían entendido perfectamente. De hecho, hablé A con ver, algunas y quiero que sepas que están llevando porque su el, proceso como con otra entereza, ¿eh? Después te cuento quién, pero sí que sí, sirve, sí, ¿eh? sí. Y sí, porque además el seminario es un tremendo, a ver, son herramientas para que tú las pongas al servicio de tus consultantes, pero también son un viaje de autoconocimiento para ti. Total, Entonces, fundamental. total. Bueno, esta parte es espectacular. Le dimos dos clases y dos clases para que también haya preguntas, respuestas, o sea, Sí, va a haber atención a esto. Y después hay miren después el programa para entender esto, ¿no? Entonces hay toda una primera parte de cómo se estructura la psique, el trauma, cómo nos estructuramos, esta parte de qué hacemos con eso, y hay una última parte en donde aparecen todas las funciones psicológicas que activan el viaje al self, decíamos, ¿no? sí, Y ahí hay funciones psicológicas nuestras y funciones que tienen que ver con el universo, amiga. O sea, ahí el astrólogo lo ve en los tránsitos, como las situaciones mismas que nos van empujando a una evolución. Entonces podríamos decir, y ahora te paso la palabra, que en una primera instancia, hasta acá de la formación, vamos a ver cómo se estructura la psique desde Aries hasta Piscis, que es desde que nacemos, ¿sí? Y todas las experiencias que vamos viviendo y que vamos absorbiendo de nuestros padres y familia y sistema, nación, país, ciudad, padre, se estructura como ese ego, ¿no? Pero después empieza este viaje, yo diría que el viaje de individuación, uno puede decir que empieza toda la vida, pero estarás de acuerdo que los 21 es como un momento en el cual donde, bueno, ya me estructuré y empiezo un viaje personal de cómo voy hacia mi propia vida, ¿no? Y ahí exacto. podríamos decir que empieza este otro viaje que es de Piscis a Aries, que es como de construcción o reacomodamiento de todas esas piecitas perdidas que vimos. Sí, y está lindo que muestres ahí cómo va en sentido contrario, ¿no? Como los nodos del karma, amiga, para los que saben astrología, ¿no? Por algo los nodos del karma, que son los nodos lunares donde suceden los eclipses y son lo que más se relaciona como a una evolución en astrología, o sea, todo el tiempo vamos teniendo los nodos pasando en este sentido, como de deconstruir por una zona de nuestra carta, y por eso digo que hay funciones psicológicas propias que nos vas a enseñar, pero también es el universo mismo, o el inconsciente colectivo, diría Jung, ¿no? Impulsándonos a una evolución y a una reconciliación y a un reorden, y eso como que nos va acercando al self, ¿no? Y como vamos a ver todas estas etapas astrológicamente, eso es alucinante de esta segunda estancia, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Es alucinante y también darse cuenta, ¿no? Como la diferencia que hay en estas dos imágenes, ¿no? Y cómo cada uno de estos caminos te entrega la lectura, ¿no? De Aries hacia Piscis te entrega una información, pero la lectura de Piscis hacia Aries te entrega otra riqueza y que tienen que ser integradas, A la ¿no? vez sucede, ¿no? Como que, Y porque hablamos de la espiral también. bueno, porque cuando vamos en este proceso evolutivo de deconstrucción al revés, si se fijan, la flecha final no sigue, entra. Que cuando entramos lo que hacemos, este es un concepto más astrológico, pero si lo vemos en plano, ¿sí? Podríamos decir, vamos para allá, ¿no?
Entonces vamos deconstruyendo nuestros propios planetas, cómo se estructuró la psique. Y cuando llegamos a Aries de nuevo, hay como la posibilidad de acercar más esto que quedó tan lejos, los planetas, ¿no? De integrar más mi experiencia. Vamos a ver que los planetas los tiendo a proyectar. Entonces el salto evolutivo es hacia adentro, es la misma rueda, pero más chiquita, y más chiquita, y más chiquita. Esto sería en 3D, horrible, y en 2D sería como un poquito más adentro, llego hasta acá, y otro poquito más adentro, llego hasta acá, y otro poquito más adentro. ¿A dónde me voy acercando? Al centro, pero integrando todo lo que está en la periferia, que son los planetas natales y son lo que yo tiendo a proyectar, a pensar que la vida está en contra mía. Es ese jefe, esa esposa, ese hijo que te trae problemas, cuando todo eso que está afuera lo voy pudiendo como integrar como parte de lo que soy, de mi experiencia, voy pudiendo dialogar con eso. Me sale dialogar como esta reconciliación. Me voy volviendo más Absolutamente. completamente yo mismo. Ese sería como el concepto fundamental. Viste que yo como astróloga soy muy como de la parte de verlo de una manera, ¿no? Como voy a integrar, voy acercando la experiencia en vez de alejarla. Y ahí vamos a ver cuáles funciones, ¿no? Por ejemplo, cuáles son algunos conceptos de la psicología analítica que nos permiten, ¿cierto? Como aquí dice, estas funciones psicológicas evolutivas que guiarán el proceso, por ejemplo, eh, que puede ser que muchos la conozcan, ¿no? Han oído hablar de el ánima y el ánimus, la sincronicidad, que es algo realmente maravilloso, ¿no? La función trascendente que poco se habla, pero que tiene una riqueza cuando la comprendes impresionante, ¿no? La función trascendente. Ahí vamos a ir mirando distintas funciones psicológicas que nos van a ayudar a comprender esta integración, porque finalmente el viaje es hacia la totalidad, hacia el sí mismo, hacia el sí mismo integrado, ¿no? Claro, por eso primero poníamos en el primer gráfico al ego como algo chiquitito acá adentro que se agarra de algunos planetas y de otros no, ¿no? Entonces los otros van a tender a ser proyectados y ese sí mismo en realidad está afuera porque es como el mismo círculo, pero donde logro estar abierto a mi experiencia, porque tampoco es que lo sé todo acerca de mí, ¿no? Hay algo como que se abre a la experiencia. Y lo que me encanta, que quiero destacar, es que estas funciones junguianas, o sea, es bueno conocerlas, pero también habla de como, de que la misma vida nos va impulsando, o sea, por eso prestamos mucha atención a los sueños, la sincronicidad, puedo activar el estar despierto a darme cuenta, pero es cuando sucede que me doy cuenta que estoy ligado a algo más grande. Ese algo más grande también se trabaja en sistémica. O sea, no solo me ayuda el psicólogo, sino mi propia conexión con esa entrega que hay algo más grande y que va, ah, mira, yo justo estaba en esto y pasó aquello y me doy cuenta que estoy como en un proceso con la vida, me sale decir, o con el universo. Exactamente, exactamente. Como protagonista, ¿no? ¿No? Activo. Claro, entonces también el psicólogo acá, bueno, el psicólogo, ni hablar, ¿no? Como astrólogos nos ubicamos en una función muy importante, que es ayudar a sostener ese proceso donde la persona se va pudiendo integrar, ¿no? Va pudiendo hacer ese proceso de irse sintiendo parte y hay algo que cuando vemos sincronicidad, lo tratamos mucho con la astrología. La consulta astrológica es un campo para que se produzca la sincronicidad. Porque si el Exacto, consultante, si vos te diste cuenta como astrólogo, pero el consultante no tuvo ningún insight, no funcionó. Entonces, la consulta astrológica es generar ese campo. Por eso, esos acuerdos que hablabas, ¿no? De cómo, cuánto tiempo dura, date un tiempo para vos, prendete una velita. Y es un campo donde se abren preguntas para que se produzca este fenómeno, ¿no? Como, y es un fenómeno que va acercando a la persona al self. absolutamente, y por eso que es tan importante la alianza terapéutica, que existe rapport,
y como bien nos dice Rogers, Carl Rogers, que lo vamos a ver, que él es el fundador, digamos, de la terapia centrada en la persona, está centrada en la persona, ¿sí? Y, y, ¿Y por qué él hace esta distinción? Porque finalmente es dejar como esta actitud como directiva y como más enfocado en el terapeuta y trasladarlo a la participación del consultante. El centro es, el centro es el consultante, la persona que viene a pedirte guía y tú estás ahí para servir con y guiar con tu conocimiento. Entonces, eh, muy, bueno, Rogers es una maravilla, ¿no? Yo lo Como leí, fundador quedé maravillada de esta escuela. porque aparte como que te ordena mucho, ¿no? Vos venís a dar un servicio, pero ponés un marco, es como Claro, maravilloso, maravilloso, a mí me ordenó, y el orden es todo. Bueno, absolutamente. Sobre tres todo meses, en tres estos meses, tiempos, sí, ¿cómo? sobre todo en estos tiempos necesitamos orden. Necesitamos orden, totalmente. Bueno, los esperamos, comienza pronto, son 13 clases consecutivas una vez por semana, son por Zoom, son online. Te vamos llevando un proceso con cada uno, esto sí, siempre iniciamos con cómo está, o sea, es muy interesante y los esperamos a todos. ¿Algo más que quieras decir como mensaje final, mi querida Kate? Como mensaje final, creo que es una excelente oportunidad para, para estudiar algo que a lo mejor, a ver, la magia que hicimos fue como unir, sí, distintas cosas que por ahí de repente encuentras mm, en otros lugares, ¿no? Como más desintegradas, acá pudimos integrar lo más importante Ya. para el astrólogo con un material de muy buena calidad, dedicación y y como dije, ¿no? Es un viaje tanto para sí mismo como para poder tú ser un facilitador del proceso del otro, ¿sí? Y poder ayudar, servir y de paso, ¿no? Hacer el trabajo con nosotros mismos. Eso es lo más, es una de las partes importantes, ¿no? Entonces, los esperamos, nos vemos pronto y quedamos atentas al correo electrónico, ¿no? A la página web, a las consultas y cualquier información adicional, estamos atentas. Consultan. Sí, ¿sabes qué? Me olvidé de destacar nuestros apuntes, porque son 13 apuntes que son un libro prácticamente del seminario, Sí, que están muy ordenados, muy detallados, o sea que te vas a llevar aparte todo esto por escrito. Y con eso no digo más nada porque es exacto. una joya, la verdad que es una joya. Exacto, no, no es solo la clase, digamos, online, sino que te llevas unos apuntes que hemos ido construyendo de altísima calidad y te queda para poder consultarlo en cualquier momento, releerlo y siempre vas a ver algo distinto, y vas a sacar Sí, algo no, distinto. son excelentes con todos los autores, todo. Bueno, gracias Kate, gracias a todos por pasar por acá y los esperamos. Los esperamos, nos vemos pronto. Chao, chao.